Buenos días, chicos, de nuevo. Bueno, en este segundo video lo que quiero es comentarles sobre el tema de las formas patológicas de respiración. Bueno, pues hay muchísimas formas de ver esta parte y en general la respiración puede sufrir estados patológicos en su frecuencia, en su profundidad, en su ritmo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de insuficiencias que marcan como una signología, un trastorno en la dificultad. Realmente es bien complejo pensar en la respiración como dentro de sus formas patológicas porque hay mucho, digámoslo así, hay muchas manifestaciones respiratorias que no necesariamente son de tipo patológico. La forma más global, digámoslo, para poder llamar a una dificultad para respirar es la disnea. Disnea. Disnea es conceptualmente la dificultad para poder generar la respiración. Pero realmente hay muchas causas fisiológicas que pueden ocasionar disnea. Por ejemplo, cuando nosotros nos ejercitamos, es común que tengamos dificultades para respirar si no estamos acostumbrados al excesivo ejercicio físico, ¿verdad? Y sentimos que nos ahogamos y sentimos que no respiramos bien. Y eso, en definitiva, no es una situación patológica, sino que es más bien una situación fisiológica. Yo siempre les he dicho que la brecha entre lo fisiológico y lo patológico es bastante corta, ¿verdad? O sea, son pocas la distancia que se marca entre lo fisiológico y lo patológico, y eso pues hace que nuestro manifiesto o nuestra forma de interpretar el cuerpo enfermo pues sea un poquito más complejo. Hay maneras en las que la disnea o el trastorno de la respiración se presente. Obviamente todas las causas de dificultad respiratoria que marcan el inicio de las insuficiencias antes estudiadas pueden ser causa de una disnea, porque la disnea es cuando mucho la más frecuente manifestación es la más frecuente manifestación del sistema respiratorio de que algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, este sistema respiratorio, todo el sistema respiratorio siempre va a manifestar sus estados de insuficiencia o estados fisiológicos de compensación justamente con una disnea, ¿verdad? Les comento, bueno, podemos marcar nosotros desde el punto de vista patológico algunas causas de disnea. Ahí, por ejemplo, tenemos el impulso, cuando el impulso de la respiración aumenta, ¿verdad? Porque es una deficiencia en la respiración, una dificultad de la respiración. Los estados, por ejemplo, de hipoxia y de hipercapnia, que justamente son resultado de los síndromes de hiperventilación e hipoventilación. Los estados de acidemia o acidosis metabólica o general, que estos van a aumentar el impulso respiratorio. Entonces, estos van a afectar o van a causar de manera directa un estado de disnea o una dificultad para que la respiración se dé de forma regular o periódica o correcta. También las anomalías mecánicas del pulmón, como lo menciona el libro, son de las causas de trastornos en la respiración, y también tenemos que tomar en cuenta que la disnea y las apariciones de cuadros respiratorios no siempre están ligados a procesos respiratorios. Es decir, nosotros podemos tener disnea en algunos casos en los que no hay trastornos respiratorios o que el sistema respiratorio, el aparato respiratorio se encuentra íntegro. Y eso lo tenemos que ver desde el punto de vista de la compensación. Resulta que el sistema respiratorio, como el sistema renal, son sistemas de compensación metabólica. Significa que en muchos estados en los que el metabolismo está fallando o que el mismo corazón hay insuficiencia cardíaca o intolerancias cardíacas, eso se va a manifestar en el sistema respiratorio, porque el aparato respiratorio es uno de los cuadros, digámoslo así, de compensación. Sirve para compensar a otros aparatos y a otros sistemas en algunas patologías o algunos trastornos que no tienen que ver con el aparato. Entonces, de forma secundaria, tenemos que pensar que las manifestaciones respiratorias no son solo cuando el sistema o el aparato respiratorio está afectado, sino también cuando hay otros sistemas o aparatos y sistemas que también se pueden afectar
y que definitivamente no tienen que ver con el aparato respiratorio o con la función respiratoria o ventilatoria. Recordemos que la respiración es una función enteramente vegetativa, significa que nosotros no la podemos controlar, la controla el sistema vegetante nervioso y en definitiva pues eso hace que esa pérdida, esa autonomía de la respiración eh, sea la que le dé el indicio para que ella funcione en dependencia de las necesidades metabólicas, bioquímicas u orgánicas que tenga el cuerpo y se manifieste ante errores que hay en otros aparatos, en otros sistemas. También, pues el sistema respiratorio en sus daños se va a manifestar, les decía, usualmente con un trastorno de... Hay diferentes formas de ver las patologías de la respiración, o por lo menos las formas patológicas de respiración. Por ejemplo, el estado de apnea, que este es un concepto que tenemos que tener. Apnea viene de que no respira, ¿ok? Apnea, apnea. Las apneas son como las apneas de sueño, por ejemplo, que hay personas que sufren cuando se van a dormir, que en algún momento dejan de respirar. El estado de apnea es una desconexión que puede ser parcial de el sistema respiratorio autónomo, o sea que él pierde el momento de respiración, no se da la función vegetante y se paraliza la respiración. Y a veces no está ni siquiera ligada a trastornos en la pared torácica o trastornos cognitivos, sino que simplemente no funciona la respiración. Del estado de apnea surgen dos más, que son la hipernea y la hipopnea. ¿Ok? Esto refiere no a la frecuencia, ahí quiero ser muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de hipernea e hipopnea, ¿verdad? Nos referimos a respiración en el ritmo, ¿verdad? Por ejemplo, hipernea es el incremento de la ventilación pulmonar. Eso podemos llamar hipernea al estrado del síndrome de hiperventilación, en donde hay movimientos respiratorios muy frecuentes, ¿verdad? Y la hipopnea, que son movimientos respiratorios eh, opuestos, ¿no? Muy disminuidos en profundidad. Entonces, la hipopnea y la hipernea hacen indicio de las profundidades respiratorias. La hipopnea son movimientos disminuidos de profundidad, la hipernea son movimientos ventilatorios muy elevados, ¿verdad? En profundidad. Entonces, esta es una de las maneras de que podemos, de las formas patológicas, ¿no? De respiración. Esto tiene muchísima significancia clínica más que fisiopatológica, pero son importantes que nosotros las conozcamos para saber de qué manera funcionan, cómo se presentan, o por lo menos podamos clasificar bien cuando tengamos un paciente que presenta este tipo de respiraciones. Ahora, entre las alteraciones de la frecuencia, ahí ya no se le llama hipopnea, hipernea. A veces el clínico tiende a confundir estos términos. Cuando hablamos de frecuencia, que nos referimos a los movimientos por minuto, ¿verdad? De respiración, se le conoce como taquipnea y bradipnea. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria, también se manifiesta en los síndromes de hiperventilación alveolar, y tenemos la bradipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria, que también son manifiestas en los estados de síndrome de hipoventilación. Estos estados de frecuencia nos dan una visión un poquito más holística de cómo puede funcionar la respiración. Porque usualmente lo que el clínico a niveles de la clínica, ¿no? Puede evaluar es justamente la frecuencia respiratoria, que es de hecho uno de los tres parámetros clínicos en conjunto con la temperatura eh, y la frecuencia cardíaca. Entonces, en la taquipnea y la bradipnea encontramos los dos trastornos en la frecuencia, pero bueno, hay estados también de taquipnea y bradipnea que tienen que ver con la entrada y la salida del aire. Por ejemplo, ustedes saben que la ventilación en general tiene dos momentos, un estado de inspiración, ¿verdad? Y un estado de expiración cuando eliminamos todo el aire que hemos inspirado. Entonces, esos dos momentos pueden provocar también o clasificar las formas patológicas de respiración, de manera que podemos también utilizar los términos disnea inspiratoria y disnea expiratoria.
disnea inspiratoria sería la dificultad para generar el movimiento de inspiración, o sea, la captación del aire. Esto, ¿verdad? Eso, si el animal a veces tiene dificultades con la inspiración, se clasifica como una disnea inspiratoria, o sea, el animal tiene dificultad para inspirar. Como también hay disnea expiratoria, que es el momento de la salida de aire, en donde el paciente manifiesta dificultades para poder liberar el aire que ya ha inspirado previamente. La disnea inspiratoria, pues usualmente está causada por los obstáculos al momento de la inspiración. O sea, que todo aquello que sea obstructivo en las vías aéreas altas va a ocasionar un trastorno en la inspiración. ¿Okay? No vamos a tener para expirarlo, sino pero para inspirarlo, el aire. ¿Por qué? Porque tenemos algo obstruyendo, ya sea un tumor, ya sea una inflamación laríngica o un colapso traqueal. Eso nos va a evitar que el aire pueda entrar. Entonces vemos al paciente en actitud ortopnéica que se abre para poder generar inspiración, ¿no? Ojo que aquí sus músculos torácicos no tienen ningún problema. Usualmente la disnea inspiratoria funciona por vía refleja al momento de que el animal está luchando para poder ingresar aire a su sistema. Entonces, aquí podemos ver que no solamente puede ser por fallas en los músculos, sino también todo aquello que sea obstrucciones. Yo les digo que las principales pues, pueden ser tumoraciones, pueden ser colapsos traqueales, pueden ser parálisis laríngeas, perdón. Entonces, todo eso va a ocasionar obstrucción, un obstáculo para que el aire pueda entrar y ahí es donde el paciente manifiesta dificultades para inspirar, una disnea inspiratoria. Ahora, las disneas expiratorias tienen que ver cuando hay obstáculos en la expulsión de los gases que están en el pulmón. Esto es un poquito, digamos, no es que no sean tan frecuentes, pero sí, por ejemplo, se da cuando hay pérdida de la elasticidad pulmonar, en trastornos degenerativos del parénquima pulmonar, cuando hay espasmos respiratorios, que estos son contracciones del parénquima que evitan que el alveolo o la función respiratoria se dé por completo. Los espasmos respiratorios, los espasmos de los músculos lisos, como por ejemplo de los bronquiolos y los bronquios, están constituidos por musculatura lisa, son lo que ocasionan disnea expiratoria. Por ejemplo, el asma bronquial, que es muy frecuente en el hombre, son espasmos de la musculatura bronquial que hacen que no se dé el intercambio gaseoso y por supuesto que los estados de distribución y difusión no van a favorecer un estado espasmódico. Otra cosa que puede ser un obstáculo para la salida del aire son los edemas o las secreciones viscosas que encontremos en la luz bronquial, es decir, por ejemplo, cuando hay neumonías o bronquitis, infecciosas o no infecciosas, ¿verdad? Y en estas bronquitis, estas neumonías, hay usualmente secreciones que se liberan en la luz del bronquio. O sea, el bronquio se obstruye. Si se fijan acá, estamos hablando de obstáculos a nivel un poquito más intermedio, bronquiolos, bronquios y alveolos bronquiales. Entonces, esas obstrucciones evitan la salida de aire. Nosotros podemos inspirar porque nada nos lo impide, hacemos el movimiento inspiratorio, pero para sacar el aire hay dificultad porque hay inflamación o hay obstrucciones de este tipo, ¿no? Entonces, todo aquello que sea espasmos bronquiales, trastornos de elasticidad pulmonar, edemas o secreciones que se originan a partir de la bronquitis o el asma bronquial por los espasmos, son causa de disnea expiratoria. Desde el punto de vista clínico también se conocen algunos tipos de respiración que es bueno que ustedes también entiendan. La más importante de todas, la respiración de Chain o de Cheyne-Stokes, ¿verdad? La respiración de Kussmaul, la respiración de Biot o la respiración meningítica y la respiración que forman parte de la respiración disneica, es decir, los trastornos clínicos que vemos comúnmente cuando atendemos a un paciente. La primera de ellas, la respiración de Chain, es una respiración de sucesión periódica entre fases de apnea e hipernea. Significa que el paciente está respirando con mucha profundidad y luego se detiene y luego vuelve a continuar, ¿sí? Esos estados de respiración de Chain son muy comunes cuando hay
disminuciones en los aportes de dióxido de carbono, o sea, cuando tenemos estados de anemia en la sangre, ¿no? La tensión del dióxido de carbono disminuye y es justamente donde está marcado la respiración de Chain. La respiración de Chain, le decía, es una de las más importantes porque es la más común y los movimientos respiratorios a veces se inician de forma superficial, ¿no? Una respiración superficial que hace que solo manifieste que el paciente está en un estado de hipoxia, no de ahogamiento. Ahora bien, las presiones de dióxido de carbono se aumentan cuando hay estados de dificultad respiratoria, pero fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede o cómo se explica la respiración de Chain? Les voy a contar. Ustedes saben que los pulmones reaccionan en dependencia de el estado metabólico del cuerpo. Les decía, creo que a inicios de esta charla o en la charla pasada, que el sistema metabólico está íntimamente relacionado con el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos momentos o hay ciertas ocasiones en las que el paciente, ¿verdad?, disminuye su presión de dióxido de carbono, que hay una alcalosis, o las aumenta. A eso se le llama presión de dióxido de carbono. En la respiración de Chain hay una disminución de la excitabilidad del centro respiratorio que se origina, que básicamente es el que origina el estado apneico. Les decía que esta respiración es apnea, no hay respiración, y luego hipernea, no hay profundidad en la respiración. Entonces, el estado de apnea se produce en la respiración de Chain por una inhibición del centro respiratorio. Y esa inhibición del centro respiratorio, ¿verdad?, hace que como no hay respiración durante ese momento, las presiones de dióxido de carbono en la sangre comienzan a elevarse y llegan a un momento que superan el umbral bioquímico de los pulmones y los varoreceptores, los quimiorreceptores, perdón, perciben que hay mucho dióxido de carbono y le envían una señal fuerte a los pulmones para que se muevan. Entonces ahí es donde hay apnea, cuando se disminuye el centro respiratorio, y cuando se va acumulando ya muchas cantidades de dióxido de carbono, vuelve la respiración total, ¿no? Por eso también esto se presenta muy frecuentemente en la clínica, ¿no? En estados apneicos por depresión del centro respiratorio. También podemos tener centros o funciones tóxicas que implican una respiración de Chain-Stokes, como por ejemplo la aplicación de morfina, la aplicación de anestésicos, principalmente como los barbitúricos, y los dos estados bioquímicos que son muy importantes, la uremia, el aumento de la urea en sangre, y el estado del coma diabético, que también son problemas muy frecuentes en la clínica de diabetes. Eso referente a la respiración de Kussmaul. La respiración de Chain, perdón. La respiración de Chain es apnea, se aumenta el dióxido de carbono, supera el umbral de respiración y hay una señal de movimiento, hipernea. Apnea, hipernea, apnea, hipernea, ese es el estado de respiración de Chain-Stokes y nos puede indicar un estado tóxico, nos puede indicar una depresión del sistema respiratorio, nos puede indicar un trastorno metabólico primario. El segundo tipo de respiración patológica es la respiración de Kussmaul. En este caso, consiste en que cada movimiento de ventilación, que son la inspiración y la expiración, están separados por una pausa. O sea que nosotros normalmente inspiramos y expiramos con frecuencia, ¿verdad? Ni siquiera nos percatamos en muchos casos. Pero en la respiración de Kussmaul, lo que hay es que se inspira, perdón, hay una pausa y luego se expira, ¿ok? Se inspira, pausa, se expira, ¿ok? En la respiración de Chains hay pausa, inspiración, expiración, inspiración, expiración, pausa, inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿sí? Y ahí hipernea. Y en la de Kussmaul, que estamos viendo ahora, igual todo esto está en sus libros, eh, es un estado de, de, de pausa entre la inspiración y la expiración. Es muy común la respiración de Kussmaul en los estados de acidosis metabólica. Vean cómo es importante la parte metabólica para la respiración, porque a menudo se presenta en acidosis, se presenta en el coma diabético, en la lactacidemia, que es un aumento del ácido láctico en la sangre. Todo eso se puede presentar
pueden presentar un estado de fusión. En ocasiones, la inspiración y la expiración también van acompañadas con quejidos, o sea que el animal se queja o manifiesta estados como de dolor. Bueno, la respiración de Bayot es una respiración muy similar a la respiración de Shane, pero la diferencia es que se le conoce como respiración meningítica. En esta lo que hay es apnea brusca, que aparece de forma brusca, con duraciones variables y luego movimientos respiratorios muy regulares y de normal amplitud. La diferencia entre la de Bayot y la respiración de Shane es que en la respiración de Shane los movimientos son, les decía yo, taquipnéicos, ¿ok? Entonces, esta respiración de Shane, hipernéicos, perdón, esta respiración de Shane tiene hipernea, apnea, hipernea, apnea. En el caso del Bayot tiene apnea, movimientos respiratorios normales, apnea, movimientos respiratorios normales. Entonces, pero la frecuencia es la misma, ¿ok? Pero las concentraciones que hay de presión de dióxido de carbono en la de Shane superan más el umbral que en el caso de la respiración de Bayot. La respiración de Bayot es propia de los estados meningíticos, por eso se le llama respiración meningítica, porque se presenta cuando se comprometen los estados nerviosos como las meninges, cuando hay hemorragias cerebrales, traumas cerebrales severos, cuando tenemos golpes de calor, que de hecho los golpes de calor tienen influencia a niveles cerebrales, cuando hay traumatismos en el cráneo o traumatismos cerebro o accidentes cerebrovasculares, esto manifiesta una respiración de Bayot. Espero que este pequeño interludio les haya servido. Estas formas patológicas de respiración pues no son tan complejas y bueno, seguimos con más adelante.